Toronto, Ontario, la metrópolis más grande de Canadá, está ya acostumbrada a lo que se conoce como la profesión más vieja del mundo. Como en todos los centros urbanos, la industria del sexo en Toronto adopta varias formas, ya sea desde agencias de acompañantes con escaparates y en horario de oficina, ya sean mujeres, hombres y travestis que ejercen su oficio cuando cae la noche en esquinas solitarias o en callejones oscuros. A veces puede resultar un trabajo peligroso, y quienes lo practican se convierten en presas fáciles para los depredadores. El negocio de la prostitución funciona 365 noches al año. En mi opinión, todos aquellos que ejercen la prostitución de cualquier tipo son vulnerables, en especial quienes se ven obligados a trabajar en la calle, ya sea por drogas o por conseguir dinero para sobrevivir el día a día. Por decirlo de algún modo, debido a la peculiaridad de su negocio, no tienen más remedio que ponerse en situaciones comprometidas, yendo a lugares solitarios con desconocidos. Tanto puede tratarse de alguien que solo quiera gastar un poco de dinero divirtiéndose un rato, como de alguien con malas intenciones y que pretenda herirte. Es cuestión de suerte. Mayo de 1996. El verano está al caer. Aparece una cara conocida en las calles del centro de Toronto. Se trata de Sean Keegan, un joven de 19 años originario de una pequeña comunidad al este de la ciudad. Sean Keegan era drag queen, un joven de lo más extrovertido y amistoso. Se fue de casa cuando solo era un muchacho, aunque no en secreto, simplemente le contó a su familia que no encajaba y que quería ir a la gran ciudad. Había estado deambulando de un sitio a otro, así que muchos de nosotros ya lo conocíamos. La gente del barrio le tenía una gran estima. Contaba con muchos amigos en la calle. Les explicó a su madre y a su padre que por fin había encontrado su lugar en el mundo, un lugar al que pertenecía. Le encantaba la sensación de libertad, aunque le costó muy cara. Resultó que Sean no tenía muy buen ojo para los negocios, así fue como empezó a aceptar clientes y se convirtió en un trabajador del sexo. Lunes 21 de mayo. Fin del puente del Día de la Reina. Aunque se avecina una tormenta, lo que se traduce en poca gente por las calles, Sean se prepara para otra noche de trabajo. Una amiga suya le había dejado un pañuelo de un color muy vivo para que se lo pusiera y resaltara su encanto. Así lo explicó ella. Sean está nervioso por tener que trabajar solo. Sobre las 11 de la noche se encuentra en mitad de una de las peores tormentas del año. Aquella noche fue algo excepcional. Cayó un buen chaparrón en la zona de Toronto. Hubo una tormenta eléctrica espectacular que se iba alternando con los petardos que la gente tiraba con motivo del Día de la Victoria. No muy lejos de allí, Thomas Wilkinson, un transexual de 31 años, a quien se conocía por el nombre de Diana, también deambula solo. No trabajaban con compañeros. No era una noche como para salir de casa, así que imagínese lo mucho que debían de necesitar el dinero como para estar trabajando en plena calle. En ese mismo momento y al otro lado de la ciudad, una joven llamada Brenda Ludgate dispone de toda la calle para ella sola en un área frecuentada por prostitutas. Brenda Ludgate tenía 25 años y provenía de una familia acomodada que, al parecer, empezó a frecuentar malas compañías y a engancharse, en mayor o menor medida, a algunas drogas, por lo que terminó prostituyéndose para poder pagar sus adicciones. Tenía una familia muy cariñosa y su madre era encantadora. Sin importarle hasta dónde la había llevado la vida ni la dirección que había tomado, la madre de Brenda continuó manteniendo buenas relaciones con su hija. La quería muchísimo. 11:30 de la noche. Mientras la lluvia, los truenos y los fuegos artificiales llenan el cielo nocturno, un posible cliente se acerca a Brenda. Supongo que había estado esperando en una esquina o en la acera. Luego debió de subirse al coche, y en cuanto esto sucedió, ya no pudo controlar la situación. Cuando se subió al coche, no podía ni imaginar lo que iba a ocurrir. 11:15 de la noche.
No muy lejos de allí, unos vecinos de la zona disfrutan del puente en su casa. Había 3 personas en el apartamento pasando la velada y mucho ruido de fuegos artificiales y petardos, pero entre todo aquel jaleo aseguraban haber escuchado gritos y voces discutiendo. Uno de ellos decide investigar. La testigo se encontraba fuera, en el balcón, y al mirar abajo vio un vehículo rojo, una furgoneta. Y cuando el vehículo se esfumó, le pareció ver que había un cuerpo tendido en el suelo. El grupo se apresura a acudir a la zona de aparcamientos, donde descubre el cuerpo de Brenda Ladgate, que yace sin vida sobre un charco de sangre. El periodista y fotógrafo criminal Jim Rankin se entera de lo ocurrido a través de la emisora de la policía. La lluvia y la oscuridad hacían que fuera una noche muy tétrica. A los medios de comunicación no se nos permitió acercarnos a más de 30 o 40 metros del lugar donde yacía el cuerpo. Tan solo había un coche patrulla con las luces encendidas que iluminaba la pared de ladrillo, y ella estaba tendida boca arriba, mirando al cielo. Así es como la encontraron. La única foto que saqué aquella noche y que me hace recordar aquel momento fue la de un agente de policía que estaba de pie cerca de la víctima, sosteniendo una linterna, y junto a él, aparcado justo delante del cuerpo para ocultarlo, estaba el coche patrulla. No se veía nada, pero estaba claro lo que había. El detective de homicidios James Reimer llega rápido a la escena del crimen en busca de pistas y del móvil del asesinato. En aquel momento aún no estábamos seguros de qué había pasado. Había sido una muerte violenta y se podían observar claros signos de fuertes traumatismos en la cabeza. Había muchísima sangre. Mientras la policía traslada el cuerpo de Brenda para realizarle la autopsia, el clima hace que resulte imposible encontrar restos de marcas de neumáticos o de huellas dactilares y otras pruebas en la escena del crimen. Diluviaba. Si hubiese habido cualquier pista, la lluvia se habría encargado de hacerla desaparecer. Bajo tales condiciones, los investigadores solo pueden confiar en la memoria de los testigos para seguir con el caso. Estaban sobresaltados, pero al mismo tiempo tranquilos y serenos. Se mostraban muy predispuestos a ofrecernos cualquier tipo de información. Sin embargo, en el momento de describir la furgoneta, resulta difícil obtener información específica relacionada con la marca o el modelo del vehículo. La mujer no tenía mucha idea de marcas de coches, por lo que no pudo reconocer qué tipo de furgoneta era. Sin embargo, la cosa no acaba aquí. La noticia de un nuevo crimen empieza a circular por las radios de la policía. Poco después de que se descubra el cuerpo de Brenda, los inquilinos de un edificio al otro lado de la ciudad oyen un altercado en unas escaleras subterráneas que daban a un aparcamiento. Les pareció oír un ruido como un disparo que no tenía nada que ver con los fuegos artificiales o los petardos que la gente estaba tirando. Oyeron como un estallido y a continuación vieron la figura de un hombre vestido de negro que salía de las escaleras. En aquel momento había 2 guardas de seguridad, así que se dirigieron hacia allí para investigar. En las escaleras se tropiezan con el cuerpo sin vida de Sean Keegan, el joven travesti de 19 años. Al parecer, le han disparado en la cabeza. El día que te tocaba hacer guardia en aquel turno, no era raro que te topases con algún homicidio. Lo que sí era extraño era que hubiese 2 y en tan poco espacio de tiempo. Por eso todos pensamos que los 2 crímenes tendrían alguna relación. El descubrimiento de un tercer cadáver hará que la noche se convierta en una de las más sangrientas de los últimos años. Si los 3 casos guardan alguna relación entre ellos, es posible que en las calles de Toronto han desuelto un asesino en serie. 21 de mayo de 1996. En el breve lapso de 1 hora, 2 personas dedicadas a la prostitución han sido asesinadas de una forma brutal en el centro de Toronto. Mientras que la policía intenta encontrar indicios en el aparcamiento donde se descubrió el cuerpo de Brenda Ladgate, otros agentes sacan el cuerpo del joven travesti de 19 años Sean Keegan de la escalera donde fue hallado al otro lado de la ciudad. El forense Dave Whelan y su compañero se personan en la última escena del crimen.
En aquel momento, aún desconocía si se trataba de asesinatos en serie o de si guardaban relación el uno con el otro. Solo había un camino hacia la planta baja del edificio, la escalera de cemento que parecía que se la tragase la tierra. Estaba muy oscuro y llovía a cántaros, lo que nos causó muchos problemas para manejar la situación. Es necesario colocar una lona encima de la escalera antes de que el equipo de investigación se ponga manos a la obra y empiece a buscar pistas. Cuando bajé al piso de abajo por la escalera y me giré, lo primero que vi fue un charco de sangre. Así que me adentré un poco más y empecé a fotografiarlo todo. Al fin y al cabo, mi papel era el de narrar la historia. Mi trabajo consistía en enseñar tanto al tribunal como al juez cómo estaba exactamente la escena del crimen cuando yo llegué. Igual que en el caso de Brenda Ludgate, la lluvia ha destruido casi por completo cualquier esperanza de dar con las huellas del asesino. A decir verdad, el escenario del crimen no nos reveló demasiada información acerca de los hechos. Tanto podía tratarse de un agresor sexual como de un ataque por temas de drogas. Gracias a su meticulosa búsqueda, logran dar con una pista importante. Lo único que quedaba todavía sin tocar era el paraguas de la víctima. Lo cogí, dejé que saliera toda la sangre que había, lo cerré, lo coloqué en la bolsa y me lo llevé conmigo escaleras arriba. Descubren un fragmento de bala en el mismo lugar. Lo encontré dentro de una pequeña muestra de sangre coagulada. Y lo único que se me ocurrió fue que debía de haber salido del paraguas, porque no estaba allí antes de cogerlo. Al mismo tiempo que se analiza la muestra, la policía interroga a los testigos que aseguraron haber oído el disparo y haber visto una figura misteriosa que subía por la escalera. Debido a que todo estaba muy oscuro, no son capaces de realizar una descripción del sospechoso. Y mientras la policía debate si los dos asesinatos albergan alguna relación o no, la investigación vuelve a dar un giro inesperado. A tan solo unos cientos de metros de la escalera donde Sean Keegan fue asesinado, otro cuerpo bañado en sangre y mojado por la lluvia aparece a plena luz del día. Thomas Wilkinson, un transexual de 31 años, yace muerto en un jardín trasero. También muestra signos de fuerte conmoción o de disparo en la cabeza. En aquella zona no acostumbra a haber mucho tráfico, por lo que estuvo completamente solo. Lo más normal era que nadie paseara por allí. El asesino había tenido mucho tiempo para matarle. La lluvia se había llevado consigo todas las pistas, excepto dos pares de huellas de pisadas. Uno de los pares correspondía a las deportivas del señor Wilkinson, y las otras dos parecían haberlas dejado unas botas de suela dura, como de caucho. Por el tamaño y el diseño, pertenecían, sin lugar a dudas, a un hombre. Además, el cadáver estaba cubierto por un paraguas de plástico transparente que, a ciencia cierta, llevaba la víctima cuando le dispararon. No había rastros de violencia. Aparte de las huellas, el escenario no nos aportó más información. Mientras la policía peina la zona e interroga a los vecinos, las familias de las tres víctimas se enteran de las terribles muertes. Y a medida que esto ocurre, las noticias se propagan por la ciudad de Toronto. Eso solo agudizó la teoría de que los tres casos estaban relacionados. Es decir, primero dos asesinatos en una noche y luego aparecía el tercer cadáver 9 horas después y, para colmo, las tres víctimas trabajaban en la prostitución. No hacía falta ser un genio para llegar a esa conclusión. Sin embargo, la policía aún no ha encontrado pruebas que relacionen los tres asesinatos. Y a pesar de que los cuerpos de Sean Keegan y Thomas Wilkinson se encontraban muy cerca el uno del otro, la policía tiene más preguntas que respuestas en lo que al móvil del crimen se refiere. Uno de ellos se topó con el asesinato del otro y terminó siendo asesinado también. O, basándonos en que ambos trabajaban en la prostitución, ¿debíamos pensar que alguien tenía como objetivo a la gente de ese sector? No teníamos ni la más remota idea. Los investigadores esperan que los resultados del laboratorio saquen a la luz más pistas sobre los crímenes. Los fragmentos de los cartuchos que se han podido recuperar llegan al Centro de Ciencias Forenses de Toronto para proceder con el escrutinio. Y mientras tanto, se procede a llevar a cabo la autopsia de los tres cuerpos.
El momento de la autopsia empezaba cuando traían a la víctima dentro de una bolsa de plástico. Me encargaba de fotografiarla y lo hacía como una forma de aprender. Intentaba descubrir todo lo que podía a partir del cuerpo y hacerme muchas preguntas desde mi propia perspectiva. Unas horas más tarde, el mismo día, los peores temores de los investigadores se confirman. Las autopsias, junto con las pruebas de balística, confirman que las 3 víctimas fueron asesinadas a quemarropa por la misma arma, un potente revólver del calibre 357. Lo que estaba claro era que las víctimas habían sido ejecutadas de un tiro en la cabeza y que quienquiera que lo había hecho lo hizo con la intención de matar. Ahora la policía ya sabe que están tratando con un único sospechoso, un asesino peligroso que planeó estos ataques premeditados y que usó los truenos y los fuegos artificiales para amortiguar el ruido de los disparos. La noticia de que un asesino en serie anda suelto conmociona a la ciudad. La policía no habría usado ese término a menos que fuese totalmente necesario, porque no querían que cundiese el pánico. Pero saber que cabía la posibilidad de que hubiese un loco suelto que iba matando cambió el enfoque de la historia de cabo a rabo. La gente empezó a asustarse. Las noticias corren como la pólvora en el sector de la prostitución que trabaja en aquella parte de Toronto. La policía convocó a la comunidad de trabajadores del sexo de Charge Street a una reunión. Esta resultó de lo más tensa, porque la situación estaba provocando un gran pánico en las calles. Sin nada más a lo que aferrarse, la policía empieza a centrar la búsqueda de pistas en la persona que podía ayudarles a resolver el caso. La testigo del caso de Brenda Ludgate, que ha atisbado de manera fugaz la furgoneta del asesino. Realizamos una selección previa y preparamos una serie de panfletos que compartían características similares con el vehículo que ella nos describía, con la intención de identificarlo. Desgraciadamente, nos dijo que ninguna de aquellas furgonetas era la que buscábamos. Los investigadores, en una maniobra de lo más insólito, deciden llevar a un hipnotizador y a un retratista de la policía para ayudar a refrescarle la memoria. La testigo accedió a que la hipnotizaran para comprobar si éramos capaces de sacarle la descripción del vehículo y quizá incluso algún número de matrícula. Si bien resulta imposible hacerle recordar el número de la matrícula, la imagen del vehículo se va haciendo cada vez más nítida. La testigo había descrito que en la parte superior del vehículo había visto una luz, como si se tratase de un taxi. Se trataba de una descripción no demasiado precisa, que no cuadraba con los vehículos que conocíamos. De modo que nos pasamos horas y horas discutiendo sobre si debíamos hacer pública aquella información a la prensa. Finalmente, la policía decide hacer público el esbozo, un gesto que les llevará a dar con la mayor pista hasta el momento y que les acercará a resolver este horrible triple asesinato. ...24 de mayo de 1996. Ya han transcurrido 3 días desde que un brutal asesino acabara con la vida de 3 personas dedicadas a la prostitución en Toronto. Debido al modus operandi de los homicidios, y junto con el hecho de que las 3 víctimas se dedicasen a lo mismo, los criminólogos creen que el sospechoso puede estar llevando a cabo algún tipo de misión, y la policía cree que es muy probable que vuelva a actuar. Así pues, con la esperanza puesta en que algún testigo vea el vehículo y les proporcione nuevas pistas, los investigadores deciden valerse de la prensa en sus pesquisas. En una de las ruedas de prensa, la policía hizo público un esbozo realizado a partir de una descripción muy exhaustiva. Se trataba de una misteriosa furgoneta roja inconfundible. La carrocería de la furgoneta es más bien estrecha y con luces cuadradas. Pero lo más desconcertante es que parece ser que en la parte superior de la cabina también tiene una pequeña luz de color rosado. Al mismo tiempo que el esbozo va circulando, la presencia policial en las zonas frecuentadas por prostitutas va en aumento. Lo abarcábamos todo, los residentes de la calle, los trabajadores sexuales, la gente que pasaba. Todos estaban horrorizados con solo pensar que pudiese haber alguien que supusiera una amenaza. Hicimos patrullas en las zonas donde las prostitutas realizaban su trabajo. Íbamos por los locales para concienciar a la gente de que se mantuviesen ojo a visor, que no frecuentaran los sitios solitarios con los clientes y de que se aseguraran de que el lugar no era peligroso. A bastantes prostitutas les suena el vehículo que aparece en el esbozo.
lo cual no es un buen presagio. Significaba que el sospechoso había estado frecuentando la zona y cundió el pánico. Al parecer, aquel tipo había estado vigilándolas. Quizás hasta había trazado un plan. Mientras algunos detectives siguen las pistas a pie de calle, otros tantos investigan en las bases de datos de agresores sexuales y en las listas de clientes potencialmente peligrosos, recopiladas por las mismas prostitutas para su propia protección. Contaban con una serie de panfletos con los que se alertaban de los tipos peligrosos. Así los conocían. Había diversos colores según el nivel de peligrosidad de cada uno, que iban del bueno al peligroso o muy peligroso hasta llegar a extremos de violencia. Supongo que todos nos preguntábamos lo mismo. ¿Era la primera vez que tratábamos con aquel tipo o podía ser que ya tuviésemos su matrícula? 26 de mayo, domingo. Ya han pasado más de 5 días desde los asesinatos. Mientras que la información proveniente de ciudadanos apenas ha conducido a unas pocas pistas fiables, el esbozo de la furgoneta ha llamado la atención de un residente de Toronto en concreto, un hombre cuyas sospechas han ido en aumento de un tiempo a esta parte. Al final, habla con un abogado que se encarga de contactar con las autoridades. El abogado llamó al departamento de policía, así que hablé con él y me explicó que tenía un cliente que poseía información concerniente al responsable del asesinato de 3 prostitutas. El testigo accede a encontrarse con la policía. Era una persona muy agradable, con los pies en el suelo, un ciudadano responsable y preocupado al mismo tiempo. El testigo asegura que en la noche de los asesinatos, un amigo suyo llamado Marcelo Palma se presentó en su casa sin aviso previo a medianoche. Marcelo, de 30 años y propietario de una empresa de reparación de aires acondicionados, estaba empapado de pies a cabeza por la lluvia y parecía muy nervioso. El señor Palma tenía un negocio propio y una residencia. Estaba casado, con un hijo pequeño, y nunca había tenido contacto alguno con la policía. Por lo que sabíamos del señor Palma en aquellos momentos, jamás nos habríamos imaginado que podía ser algún tipo de depravado sexual o algo así. Sin embargo, según el testigo, Marcelo le pidió que le hiciese un favor de lo más extraño. Le pidió que se hiciese cargo de un paquete que contenía una pistola, un cuchillo y algo de munición. Varios días después, tuvo ocasión de ver al señor Palma de nuevo. El señor Palma le dijo que quizás sería buena idea que se deshiciera de las balas que había en el paquete, por lo que sus sospechas no hicieron más que acentuarse. Decidió entregarle el paquete al hermano del señor Palma y le dijo que se desentendía del asunto. Cuando el esbozo del vehículo se hace público, las sospechas del testigo se confirman. Su amigo Marcelo Palma no solo poseía una furgoneta roja, sino que le había visto realizar una serie de modificaciones en el vehículo tras sabérselo de los asesinatos. Intentó quitarle la luz de freno superior del vehículo, pero por lo general la gente no hacía algo así. Estabas obligado por ley a llevarla. Así que, ¿por qué razón querrías deshacerte de ella? Cuando identificamos a Marcelo Palma, la investigación empezó a ir a toda velocidad. Nuestra prioridad era dar con él. Identificamos 3 posibles lugares en los que el señor Palma podía estar y mandamos unidades policiales a aquellas ciudades. No pretendíamos detenerle, sino vigilarle más de cerca. Si bien la policía descubre que la furgoneta roja de Marcelo está aparcada junto a su negocio de reparación de aires acondicionados, no encuentran ni rastro de él. Las horas pasan y sigue sin haber indicio alguno. No lo habíamos visto por ningún sitio. Teníamos varios lugares controlados, pero ni rastro de él. Parece ser que Marcelo Palma ha desaparecido de la faz de la tierra. Finalmente, cuando la policía habla con sus amigos y familiares, descubren que nadie ha visto al principal sospechoso durante al menos 2 días. Aunque resulta preocupante, esta desaparición solo confirma las sospechas de que la investigación va por buen camino. La policía decide llevar la investigación al ámbito nacional. Era evidente que nuestra mayor preocupación era que el señor Palma matase a alguien más. Todo indicaba que había asesinado a 3 personas y se había dado a la fuga.
29 de mayo de 1996. Se decreta una orden de busca y captura por todo Canadá para Marcelo Palma, de 30 años. La primera vez que le vi la cara a Marcelo Palma fue porque apareció en la portada del periódico. La fotografía estaba algo borrosa, pero era grande y en color. Sonreía, daba la impresión de ser una persona encantadora. No parecía un tipo que fuese por ahí matando prostitutas en su furgoneta roja. Pero a menudo la gente más brusca resulta ser bondadosa, mientras que algunos que siempre llevan una sonrisa pintada en la cara al final no son más que camaleones disfrazados. Y la mayor incógnita de todas seguía sin respuesta. ¿Dónde se había metido? ...30 de mayo de 1996. Se decreta una orden de busca y captura por todo el territorio nacional para Marcelo Palma. Aunque parece ser un comerciante de éxito y no tiene antecedentes penales, la policía sospecha que puede tratarse del tipo violento que disparó a quemarropa a 3 profesionales del sexo con un revólver de gran potencia. Se cree que va armado y es peligroso, y es muy probable que ataque de nuevo. La prensa ayudó muchísimo con la investigación porque mantenían concienciada a la población de Toronto y de todo Canadá para que estuviesen atentos y para que, si alguien veía algo, lo comunicara al instante. Poco después de hacer públicos los detalles del caso, los investigadores reciben informaciones de testigos que afirman haber visto al sospechoso en Quebec y atienden a rumores algo contradictorios acerca de sus intenciones. Sabían que podía estar conduciendo hacia Montreal, lo habían visto allí. Pero desde que lo vieron hasta que la información llegó a nuestros oídos, ya lo habíamos perdido de nuevo. Nos llegaba información de distintas fuentes que decían que lo habían visto y que no parecía peligroso y que había salido de Montreal. Otras nos decían que parecía salido de la película de 2 hombres y un destino. No teníamos la más remota idea de a qué atenernos. Mientras tanto, se está llevando a cabo una investigación muy minuciosa sobre la vida que Marcelo Palma lleva en Toronto. La policía busca pistas sin descanso. Teníamos órdenes de registrar 3 escenas y teníamos un vehículo confiscado. Pero en cada caso necesitábamos a un equipo para que llevara a cabo la investigación, la búsqueda de indicios, para que sacara fotografías y recogiera los pedacitos que podrían sernos útiles. Así que un equipo se dirigió a casa del sospechoso, otro fue a casa de sus padres y el último a su lugar de trabajo. Cada hora que pasa, las sospechas de la policía no paran de aumentar. En una taquilla, la policía encuentra un revólver del calibre 357, entre otras armas. Era sin lugar a dudas el tipo de pistola y el calibre exacto que andábamos buscando. Sin embargo, el cañón de la pistola estaba modificado de una forma sospechosa. Cualquier arma que dispare balas tiene una bóveda dentro del cañón, que es la que permite identificar las marcas del proyectil cuando sale disparado. Sin embargo, alguien había sustraído todas las bóvedas y eso significaba que no se podrían asociar las balas de los cuerpos de Sean Keegan, de Thomas Wilkinson y de Brenda Ludgate con la pistola. Solo una mente culpable sería capaz de trazar un plan tan meticuloso para deshacerse de las pruebas. Para Masinri, la furgoneta que ayudó a revitalizar la investigación aporta nuevas pistas importantes. La policía descubre un trozo de papel con un número de teléfono y la dirección del edificio en el que se encontró el cuerpo de Sean Keegan. Al parecer, aquel número de teléfono correspondía al de un trabajador sexual travesti con quien el señor Palma había contactado. Se relacionaba con aquellas personas y si bien no estábamos seguros de si conocía personalmente o no a las 3 víctimas, era obvio que se movía en el mundo del comercio del sexo. Una nueva investigación más profunda revela algo intrigante. Hay indicios de una conexión biológica directa con una de las víctimas. La parte delantera del coche estaba limpia como una patena. La habían limpiado a conciencia. Pero en la cara interna del cinturón de seguridad del copiloto encontramos un pequeño rastro de sangre. Se lleva a cabo un análisis de ADN con la muestra de sangre. Mientras en Toronto la policía intenta reconstruir los hechos, la búsqueda del principal sospechoso por todo el país continúa. No solo lo buscan en lugares donde podría aparecer, sino que también recurren a otros métodos para rastrear sus movimientos.
Estábamos muy atentos a si hacía algún movimiento para sacar dinero, como usar tarjetas de crédito o ir a un cajero automático. También vigilábamos a su familia por si se le ocurría contactar con ellos. 1 de junio de 1996, 6 días después de que el sospechoso haya huido de Toronto, por fin se presenta la oportunidad de oro que la policía esperaba. En Halifax, Nueva Escocia, un cliente se registra en el carísimo hotel de la zona portuaria y paga la habitación con una tarjeta de crédito. El cliente en cuestión no es otro que Marcelo Palma. Se registró en el hotel en Halifax con su propio nombre y pagó con su tarjeta de crédito. Las noticias no tardan en llegar a los detectives del Departamento de Homicidios de Toronto. Si su intención era que no le pillásemos, no fue una acción muy inteligente por su parte. Sin más dilación, me puse en contacto con el jefe de la policía de Halifax y le expliqué la situación en la que nos encontrábamos, quién era Palma y por qué se le buscaba. Estaban preocupados por el tipo de crimen del que se le acusaba. Así que la policía de Halifax se volcó en cuerpo y alma para seguirle la pista. 3 de la tarde. Armados con chalecos antibalas, los agentes uniformados llegan a la recepción del hotel. Tras dar una serie de instrucciones al personal de seguridad del hotel, estos se disponen a desalojar del tercer piso a otros clientes. Desalojaron las habitaciones para proteger a los clientes en caso de que el sospechoso no se entregase sin resistencia. A continuación hablaron con una mujer de la limpieza que les dijo que aquel hombre se había comportado de un modo extraño en su presencia. No la había amenazado, pero parecía estar bastante nervioso. Desalojaron a todos los inquilinos de las habitaciones adyacentes y colocamos a algunos agentes en las habitaciones 326 y 330, las que quedaban a ambos lados, con órdenes de esperarle. Momentos después, la policía toma la iniciativa e irrumpe en la habitación del sospechoso. Sin embargo, allí dentro no hay nadie. La policía de Halifax comprobó que no se encontraba en la habitación. 6:30 de la tarde. Los agentes continúan esperando que Palma vuelva a la habitación. En esos momentos, alguien pasa cerca de la puerta sin llegar a entrar y pasa de largo. Poco después suena el teléfono, aunque la policía solo oye la respiración de su interlocutor. Eso los lleva a creer que se trata de Palma, que podría saber que están dentro. Cuando el teléfono vuelve a sonar, esta vez se trata de la seguridad del hotel, que llama desde recepción para comunicar que alguien acaba de ver a Marcelo Palma abandonando el hotel. 6:45 de la tarde. Los policías empiezan a reunirse en el exterior, ya que sospechan que su operación de vigilancia ha sido descubierta. El señor Palma había estado allí y la seguridad del hotel lo había visto. Se había marchado en dirección al paseo marítimo. Los agentes del hotel llamaron a la central, que se encargó de que otros 2 agentes uniformados se dirigiesen al paseo. Allí se toparon con un hombre sentado cuyo aspecto coincidía con la descripción del señor Palma. Los agentes se quedaron de pie, le observaron y estuvieron sopesando si se trataba de él o no. En esos momentos el hombre empezó a andar hacia el embarcadero. Se dio cuenta de que la policía estaba ahí y se puso muy nervioso. Se levantó con la clara intención de alejarse. Cuando la policía se encara a él, en un principio rehúsa darle su nombre. Sin embargo, sin ningún lugar a donde huir, el sospechoso principal de un triple caso de asesinato termina por rendirse. Tras una persecución por todo el territorio nacional, por fin Marcelo Palma está bajo custodia. La policía encuentra munición en su bolsillo y una llave de otro hotel al otro lado de la ciudad. El sargento Philip McDonald, junto con los detectives, se encarga de inspeccionar la otra habitación. Conseguí una orden de registro y registré la habitación 7 de la pensión. Entre la cama, el somier y el colchón encontramos un rifle de estilo carabina del calibre 357 dentro de una bolsa de basura verde. Y el rifle estaba cargado con un cartucho de munición real. Aún a día de hoy me sigo preguntando qué pensaría hacer con él. Porque está claro que normalmente uno no se va a hacer turismo con un rifle en la maleta. El tipo de libros que lee Marcelo Palma también dice mucho de él. En aquellos momentos tenía 2 libros. Uno era Sin ser consciente y el otro, El mundo inquietante lleno de psicópatas. Era espeluznante. Era como si el asesino estuviese preparándose para cuando tuviera que enfrentarse a la ley.
Tenía libros que trataban sobre anomalías psicológicas. Estudiaba cómo explicar la psicosis de una persona. Tal vez tenía en mente encontrar el modo de burlar a la justicia. Si bien Marcello Palma ahora se encuentra bajo custodia policial por 3 asesinatos, al final terminará por declararse no culpable, alegando enajenación mental, un tema sobre el que parece haber estado leyendo mucho. Si se sale con la suya, se librará de la cárcel tras haber cometido uno de los crímenes más terribles de la historia de Toronto. ...3 de junio de 1996... La policía se prepara para trasladar a Marcello Palma, de 30 años, desde Halifax, Nueva Escocia, de vuelta hasta Toronto, Ontario, donde tendrá que enfrentarse a los cargos de asesinato de 3 trabajadores sexuales. El detective de homicidios, James Raymer, es uno de los agentes que acompañan al sospechoso en un vuelo comercial. En estos casos solíamos embarcar los primeros para que nos colocasen en la parte trasera del avión y pudiéramos mantener al sospechoso esposado y bajo vigilancia. Lo cierto es que la mayoría de los pasajeros nunca se enteraban de que íbamos en el avión. Estaba muy callado y fue educado. Se podría describir como el tipo de persona del que jamás sospecharías que pudiese tener ninguna relación con el perfil del asesino que había cometido los crímenes. En Toronto, las noticias de la detención corren como la pólvora y hacen que toda la ciudad respire aliviada, sobre todo en las zonas donde las prostitutas habían estado temiendo por sus vidas. Por fin podían respirar tranquilas, y no solo ellas, sino toda la población. Las 3 víctimas fueron asesinadas el 21 de mayo, y el 1 de junio ya le habíamos echado el guante en Halifax. Fue un logro sorprendente que en tan poco tiempo pasasen de tener 3 casos de asesinato a poder esposar al asesino. Con Marcello Palma bajo custodia, la policía consolida las pistas en su contra. Asimismo, la prueba condenatoria se confirma al fin gracias a las pruebas de ADN. La pequeña mancha de sangre que se encontró en la furgoneta de Palma pertenece a una de las víctimas asesinadas, Brenda Ludgate. Sin embargo, aunque hay pruebas físicas que vinculan al sospechoso con los asesinatos, el caso contra Marcello Palma no está ni mucho menos solucionado. El estado psicológico que tenía en el momento de los crímenes no tardará en hacer acto de presencia. Se mantuvo de lo más misterioso hasta el juicio, tanto sobre sus motivos como sobre el tipo de vida que llevaba. Tenía mujer y un hijo pequeño. Pero nadie sabía qué le impulsó a salir a altas horas de la noche y disparar un balazo en la cabeza a 3 personas a quemarropa, sin olvidar el factor sexual. Todo seguía siendo un gran misterio. Abril de 1999. Durante la vista que tiene lugar en un juzgado de Toronto presidido por un único juez, Marcello Palma se declara no culpable por enajenación mental. Confiesa los asesinatos, pero niega cualquier responsabilidad criminal. Su defensa se aferró al estado de enajenación mental transitoria. No paraba de repetir que aquella noche no estaba en su sano juicio y que no se le debía considerar culpable. Cada día comparecía con un traje italiano inmaculado, con el pelo bien peinado y apariencia impecable, pero también tenía un porte arrogante. No había ningún atisbo de remordimiento, en absoluto. Más bien daba la impresión de seguridad, de saber que se saldría con la suya de un modo u otro. El juicio tuvo un seguimiento masivo por parte de los medios de comunicación y finalmente algunas piezas del rompecabezas acabaron por cuadrar. Es entonces cuando sale a relucir la historia de un hombre de lo más perturbado. Pasan por el estrado tanto su esposa, quien al parecer estaba separada de él en el momento de los asesinatos, según descubre el jurado, como la amante que tenía por aquel entonces. Lo que explican evoca la imagen de una bomba de relojería. Era un camaleón. Para muchos era un tipo de lo más normal, mientras que para otros cercanos a él, a menudo cambiaba de personalidad.
Gracias a la familia, descubrimos la furia y la cólera que a veces le consumían, así como su doble personalidad. Había amenazado a su mujer con suicidarse varias veces, como parte de su carácter controlador, y cuando ella lo descubría mintiéndole acerca de que tenía un amante o frecuentaba prostitutas, se enfurecía e incluso en una ocasión llegó a apuntarla con la pistola. También apuntó a su propia sien, amenazando con suicidarse. Los psiquiatras testificaron que todo aquello formaba parte del juego para ejercer un control sobre ella. También se descubre que 5 años antes de los asesinatos, Marcello Palma había acudido en busca de ayuda psiquiátrica. A través de varias sesiones, había demostrado un odio irracional por las mismas personas a las que se dedicaba a buscar por las noches. Se veía con travestidos y prostitutas. Sus psiquiatras declararon que los consideraba escoria, pero que aún así seguía anhelando su compañía. Y lo que resulta más alarmante, les había hablado acerca de ciertas fantasías homicidas, fantasías que nunca se habían tomado en serio. La defensa alegó que el deterioro del matrimonio de Palma, junto con la pelea con su amante como factor añadido, lo llevó a una crisis nerviosa. Alegan que en el momento de los asesinatos, Marcello Palma estaba fuera de sí y no sabía lo que hacía. Sin embargo, la acusación contraataca y afirma que los crímenes se han llevado a cabo con total premeditación. Palma no solo había estado hablando acerca de matar prostitutas, o como él lo había llamado, limpiar las calles de escoria, sino que había salido la noche del 21 de mayo de 1996, una noche de tormenta y plagada de fuegos artificiales para que disimularan el ruido de los disparos. Además, llevaba consigo un revólver del 357 cargado en el coche. Cuando esa noche su amante lo echó de casa, decidió descargar su venganza en aquellos a quienes odiaba. A pesar de no poder evitar acudir a su encuentro, lo que hacía que también se odiara a sí mismo. Aunque, en mi opinión, yo diría que también había un sentimiento de autocastigo. Así que salió a la calle, escogió una prostituta y la matanza empezó sin más. Así es como Brenda Ludgate terminó muerta en el aparcamiento. Así es como abandonó el cuerpo de Sean Keegan en una escalera, junto con el de Tom Wilkinson, de nombre artístico Diana, en una acera cerca de una cafetería. Abril de 2001. Tras 2 años de juicios intermitentes, el juez dicta al fin su veredicto. Rechaza la petición de Marcello Palma de enajenación mental y lo declara culpable de los 3 casos de asesinato en primer grado. Sin más demoras, se sentencia a Marcello Palma a cadena perpetua, sin opción a libertad condicional en 25 años. El juicio marcó un punto y final para muchos. En este caso, cuando la puerta de la celda de Marcello Palma se cerró tras él, todos pudieron respirar aliviados. Hoy en día, Marcello Palma se encuentra preso en una prisión de alta seguridad en el centro de Canadá.